griego. 3, 2, 1. Muy buenas noches. Estamos compartiendo un poco acerca de arte griego en Historia del Arte Universal 1, porque hay 1, 2 y 3. Estamos en el 1. Entonces, uno de los detalles interesantísimos que pasa en Grecia es que como está dividida en diferentes islas, eso hizo que su historia no estuviese completamente definida en un tiempo, sino que una serie de pueblos comenzaron a escribir su historia simultáneamente, así que no se puede datar exactamente eh, ese nacimiento de esta civilización como tal. Hay diferentes versiones. Tanto así que, por ejemplo, una de las que me parece más interesante cuando estudio esta civilización, Chon, si tú me apoyas o me quieres corregir, perfecto, bienvenido sea. ¿Cómo no, profe? Vemos, ellos tienen diferentes libros. Para los cristianos, llámese católicos o evangélicos, cualquiera denominación cristiana, ortodoxa también, eh, el libro del Génesis nace con una inspiración del libro de Génesis, de uno de los libros de Génesis de la civilización griega, que habla, no exactamente, alguien está escribiendo en el WhatsApp, estas son las cosas que me desconcentran. Ajá. Hace que, por ejemplo, los cristianos de alguna forma utilicen este sistema narrativo, alguien está escribiendo en el grupo, profesor, la estudiante Yuleidi está intentando entrar. Bueno, ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, ahora apareció Yuleidi, en este preciso instante, pero antes no había aparecido. La admitimos. Muy bien, continuamos. Entonces, esta narración nos habla de que en el principio solamente existía el firmamento y existían las aguas, y que había una energía que se movía y creaba. Entonces, básicamente ese es el principio, más allá, más acá, del Génesis de la Biblia cristiana, de la Biblia, bueno, del Torá también, y de el Corán, que es el libro del Islam. Tienen esta narratividad, esta narración, para que el pueblo como que pueda entender. Entonces, imagínense, mucho más antiguo es este libro griego de una de sus islas que habla un poco el nacimiento de esta cultura. Por otro lado, también se habla de que los primeros griegos, otro libro de su Génesis, habla de que los primeros griegos eran de oro, posteriormente fueron de bronce y luego fueron de hierro hasta que se hizo el hombre de la actualidad, ¿no? Entonces hay una mitología enorme, densa, en la cual no vamos a entrar eh, como tal, sino que vamos a ver un poco, creo que de su herencia, ¿no? De lo que, porque ya no estoy compartiendo pantalla completa, ahora sí. Eh, por ejemplo, ellos tuvieron varios dominios sobre sus pueblos, ¿no? Dentro de ellos mismos eh, se intentaban gobernar hasta que, bueno, más o menos llegaron a comulgar y a entender, y esto trajo, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, eh, que bueno, esto hacía que todas las comunidades de alguna forma, como ustedes hasta el sol del día de hoy se tiene este pensamiento, cuerpo sano, mente sana, ayudaba a que todos estos pueblos e islas pudiesen encontrarse y festejar un poco ese culto eh, al cuerpo y a la mente, al pensamiento, porque dicho sea de paso, entendemos que el pensamiento griego, caramba, es base fundamental del cuestionamiento, ¿no? De la filosofía, de la metacognición, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién es el hombre? ¿Por qué está? O sea, ¿cuál es su naturaleza? ¿Tú me ibas a decir algo o no? Sí, profe, los huevos,
Los Juegos Olímpicos eran tan importantes que hasta las guerras se suspendían en ese momento, había como una especie de tregua. Y ahí ellos permanecían unidos, y dicen, apenas se terminaban los Juegos, empezaba la guerra de nuevo. Dele, profe. Qué cosa tan loca, ¿no? Es un poco como las guerras, y que bueno, Navidad se suspende la guerra, se comen el dulce de Navidad y luego matándose de nuevo, ¿no? Un poco Ismael Garabato. Estoy. Ajá, bueno, perfecto, continuamos. Ujú. Así que esto trajo al final, dentro de esa este gran compañerismo a través de lo que se brindaba en esta sociedad, porque lo que se entiende hoy como sociedad lo ofrecen ellos, ese pensamiento, que es una de las cosas que quiero dejar esta noche aquí bien plasmado, ¿ok? El pensamiento lo trabajaron ellos como ninguna otra sociedad. Entonces, la clase sacerdotal, a diferencia de las otras sociedades, no es tan teocéntrica. No es como que todo va hacia Dios o todo viene de Dios, no, sino que ahora se fija más en el hombre. Ellos tienen un pensamiento de que sí, definitivamente tienen sus dioses, pero eh, ellos tienen una responsabilidad en la tierra y quieren descubrirla y quieren aportar. Entonces, esto crea las primeras escuelas filosóficas de pensamiento universal, ¿sí? Eh, que son maravillosas. Bueno, dentro de lo que vamos a ver aquí un poco de los hallazgos que actualmente se encuentran. Recuerden que ellos, entre la población que estaban, por un lado los fenicios, del otro lado los romanos, que bueno, en algún momento estas islas también eran dominio de Roma, no todas, sino las que estaban más hacia el lado de Roma. Eh, Formaron parte también de esa cultura romana que posteriormente entonces estos pueblos entran en conflicto, que no era nada extraño, y mucho de los trabajos pictóricos de los griegos, eh, pues, aparte de lo que pasó con los romanos, que de una forma u otra casi que se roban o beben directamente de estos cimientos griegos en cuanto a la pintura, que ellos después desarrollan su estilo. Pero recuerden también que por lo menos los griegos tuvieron 300 años, no 20, no 60, no 80, 300, más de 300 años de imperio turco. Así que muy poca pintura de ellos se encuentra como tal. Los hallazgos más significativos son, por ejemplo, eh, las pinturas en terracota, en honor a muchas cosas. Cuando digo en terracota es en vajillas, en tazas, como la taza que habían hablado, perdón, el vaso que habían hablado Fenicio, bueno, pero acá con un carácter más narrativo completamente, que brinda un espacio que de alguna forma u otra, un momentito, denme un segundito, por favor. John, ¿puedes seguir comentando un poco de esta pintura, por favor? Bien, sí, las ánforas o vasijas griegas no siempre no eran en sí decorativas en parte, sino que nos contaban una historia o una moraleja y también muchas cosas de la mitología. Entonces tú le dabas la vuelta y era como una especie de cómic donde lo que muchos no sabían leer del pueblo, pues, pero sabían la historia, les narraba los sucesos, lo que pasaba. Y a medida que fue evolucionando el arte griego, así fue evolucionando la composición del cuerpo, se perfeccionó más el dibujo. Sigue, profe. Sí, disculpen, es que el teléfono, aquí se fue el internet, tuve que conectarlo con la red del teléfono, cosas que suceden en nuestro país Gaje del oficio. subdesarrollado. Bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Sí, excelente, John, gracias. Mira, aquí está un poco lo que tú mencionabas, ¿no?
En este tipo de plato, por ejemplo, hay una conmemoración a otro gran invento de ellos, pero me encanta mucho mencionar esta parte de pensamiento creativo y surgimiento, porque no todo estaba relacionado con el mundo científico, sino que también con el sano esparcimiento de una sociedad que se encargara de hacer algo productivo, que sus ratos libres también sirvieran para elevar el acervo cultural del ciudadano. Esto es precioso. O sea, que no tienes a la gente ahí tirada haciendo, qué sé yo, no, o sea, pensaban en su pueblo, ok, esta gente no tiene nada que hacer, bueno, vamos a crear algo para que esto intelectualmente se exprese mejor, piense mejor, eche el pueblo para adelante, o sea, que pensaban y se preocupaban en su gente. Y eso ha sido la base, quiero que sepan, que lo tengan muy en claro, eso ha sido la base de las grandes sociedades de el mundo. O sea, Alemania es lo que es porque así piensa de sus ciudadanos, no de que, ay, porque están en la montaña, ellos no son importantes porque son incultos, no. Puede ser toda la montaña que quiera, pero allá va a llegar a una exposición como que si estuviese llegando en la propia capital. Cuando digo exposición de cuadros, exposición de música, o sea, lo que fuese. Así que en ese sentido, este pensamiento nace desde los griegos y aquí, por ejemplo, se está homenajeando un acto que hacían eh, donde tocaban la lira. Y esta lira era un acto donde se tocaba, pero que iba acompañado de poesías. O sea, imagínense, era como una tarde eh, que la gente llegaba, se iba tocando la lira, iban diciendo diferentes poesías. O sea, eran actos culturales, artísticos, o sea, de primera calidad en ese momento. Que otros lugares no lo hacían, ¿eh? Que es lo importante que tenemos que resaltar aquí. Por otro lado, por favor, lleguen temprano porque me interrumpen la clase y me quitan la inspiración. Admitir. Muy bien, seguimos. En la escultura, como le decía el profe Jorge Chon, caramba, ellos comienzan con un sistema bastante rígido, este es en el Louvre, bastante rígido, pero posteriormente, que vienen muy así como en línea con los egipcios, una escultura bastante rígida, pero posteriormente ellos se van enfocando a estudiar, pero profundamente las proporciones del cuerpo humano y a buscar el ideal de la belleza. O sea, esta gente pensó que era lo más bello según su concepto. Y hay hasta un perfil griego por el ideal de la belleza, que esas son cosas que le gusta hablar al profesor Chong en este tema, ¿no? Ahí le podrás enseñar por ahí un perfil griego, Chong. Tendría que compartir, pro. Ajá. Bueno, si quieres, si no, yo continúo aquí, luego tú compartes, ¿eh? Como tú quieras. Continúe y después compartimos. Dale, pues está bien. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un alto relieve y un bajo relieve. Bueno, los bajos relieve obviamente son apenas esbozos esquematizados allí que apenas salen de la pared, ¿no? Sin embargo, los altorrelieves ya tienen una dimensión casi que de estatua, el único que están pegadas a la pared. Y como ustedes pueden ver, y sin lugar a duda, esto no tiene nada que ver con los egipcios, ni con los fenicios, ni con los morados. O sea, aquí hay un estudio profundo, detallado de la anatomía zoomórfica, o sea, del caballo, de los animales, igualmente del hombre. Ujú. Eh, entonces, ese periodo arcaico que proviene un tanto, como les mencionaba, de como el face to face con los egipcios, porque eran bastante, bueno, se tiran bastante aire. Si usted puede ver aquí, ¿verdad? Esto tiene una característica bastante similar a la egipcia. Entonces son bastante rígidos, generalmente.
en su mayoría van a trabajar la desnudez en cada uno de sus facetas, pero van trabajando posteriormente las telas y la suavidad de ella. Una técnica también que posteriormente se utilizó en el Renacimiento, que era el de los paños húmedos, donde se veía como traslúcido el cuerpo, ¿no? Para poder apreciarlo mejor. Y generalmente son hechas así como de un monolito, pues una sola pieza. Y el cabello aquí sí queda todavía como con trenzas, ¿no? Pegadas. De alguna forma me recuerdan a las Venus de Willendorf con este poco de moños o trenzas, pero, Profe, es que el peinado todavía tenía influencia asiática. ajá. Bueno, Tenía pero de, o sea, ajá, te tenía escucho, venga. influencia acá de los fenicios y los asirios. Eso vemos ese peinado trenzado y ven la estatua que él tiene un intento de movimiento, una pierna hacia adelante o hacia atrás. Sin embargo, los brazos están pegados porque ellos todavía no se atrevían a separar, o sea, darle más libertad al cuerpo porque se le caía la estatua, pues, porque todavía no compensaban los pesos. Siga, profe. Pero de que eran atrevidos, ¿eh? Se Sí, arriesgaban y ahí van tratando hasta que entran en el periodo preclásico, donde comienzan a perder rigidez en ese bloque cilíndrico. Eh, y ya comienza un poco la mujer en algunas telas, la figura, como pueden apreciar, eh, hombre, ya hay bastante movimiento, ¿no? No es perfecto, no es totalmente, cuando digo perfecto es que todavía no se siente como totalmente humano, natural, pero ya allí van avanzando fuerte. El periodo clásico, que ya ahí van experimentando diferentes clases de movimiento, se inaugura básicamente con el discobolo de Mirón, ¿no? Eh, Se habla de la perfección, pero bueno, la perfección por la cantidad de detalles, pero en cuanto al propio movimiento, todavía le falta algo. Allí todavía, ya en el Renacimiento hacen un discobolo ya como perfecto, perfecto, y lo vamos a ver más adelante, pero digo, para el tiempo, la tecnología, esto fue un logro maravilloso. Bueno, no sé, Jorge Sean, si quieres hablar algo de la mitología, porque esto es parte de la tarea, entonces aquí no me explayo tanto porque ustedes no viciar el contenido y que ustedes puedan investigar acerca de los dioses. bueno, el templo ese del Paternón fue la estatua de Atenea Promaco, es que se llama, que era enorme La dorada. y estaba cubierta en oro. Y ya la casualidad que eran tan perfeccionistas que el oro que se iba a usar en el templo lo pesaban para que no hubiera ni más ni menos, porque acusaron a Fide de corrupción también. Así que le pesaban el oro y él tenía que usar todo exacto, para que vean ya en esos tiempos. Y ahí hay una historia bien interesante que ahorita se me está escapando bien, lo de la compensación por el peso y el agua. Ah, de Arquímedes, creo. Ajá, exactamente, bien interesante, ¿eh? Bien interesante. ¿Cómo llegó a esa idea? Increíble. Increíble, exactamente. Bueno, aquí vemos un poco de la diosa Afrodita, diosa del amor, símbolo de la escultura femenina. Eh, Alguien está, no sé si escribiendo. Vamos a ver, vamos a ver. Lady ya está aquí. Si Lady está aquí, por favor que me confirme. Sí, sí, ya está, profe. Ok, perfecto. Ok, nos vamos con la arquitectura. Y en cuanto a arquitectura, caramba, le debemos la mitad del rostro prácticamente. Por ejemplo, vamos a ver acerca un poco de los templos, ¿no? Aquí podemos, ¿alguien ha escuchado de la pitonisa o de... Yo sí, sí he oído.
A ver, ¿qué has escuchado el pitonizo, la O pitonisa? sea, me suena el nombre, pero no he escuchado así como que en profundidad. Muy bien, una cosa súper interesante. Eh, Chon, ¿estás allí? Sí, profe. Ok, cuéntanos un poco acerca de por qué la pitonisa se desmayaba, que creo que es una de las cosas que llama más la atención, ¿no? En cuanto a su desmayo y luego lo que profetizaba, pero que nunca llegaba a decir exactamente qué iba a pasar, ¿no? Muy astutamente. Sí, como el horóscopo moderno que te dice lo que debes hacer, no lo que te va a pasar, ¿no? Y que hoy tendrás un gran día, no sé qué para los negocios, pero ya no te dice exactamente que es ambiguo. Bueno, ella usaba la misma técnica. Por ejemplo, un rey le consultó si quién ganaría la guerra, pues, y ella nada más le dijo que un gran imperio caerá. No le dijo nada definido. Y el detalle es que el templo estaba en un lugar como había volcánico, pues habían vapores y salía metano. Y ustedes saben que si ustedes aspiran metano, quedan high, pues. Era como, era como la droga en ese tiempo, pues era el éxtasis. Y entonces ahí iba y venía, y te decía la profecía y pum, se desmayaba ahí de tanto vapor que había expirado. Bueno, Es, eso es, una de pasaba las, en el templo. es una de las explicaciones tal vez porque ella se desmayaba porque el templo está dentro de un lugar volcánico. Y Gracias. la, Ajá. y la Sigue, palabra sigue. Pitón era un hijo de Apolo, ¿no? Y Apolo, acuérdense que era el dios de las artes. De ahí viene la palabra Pitón. Y como el templo estaba era el templo de Apolo, ahí viene la palabra pitonisa. Fíjale, profe. Fabuloso, fabuloso. Me encanta esta parte de su historia, ¿no? Entonces, el teatro, en primer lugar, tiene un tinte, un carácter político, religioso y social. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos diseñan esto con el objetivo de, en primer lugar, poder dar oratorias, convencer, perdón, a su público, a sus oyentes, eh, y también se ocupaba para diversas actividades, ¿no? También nace el teatro como tal, el ejercicio teatral, eh, del cual, por ejemplo, podemos mencionar que es el inicio para los o las que están en diseño de moda, el inicio de la utilización de los zancos, de los tacones, porque le daba mayor presencia escénica a los que estaban representando la dramatización, pues el espectáculo. Eso por un lado. Por otro lado también eh, las máscaras. Y una cosa interesante que hay que mencionar, que esto está perfectamente diseñado, el teatro griego y también por ende posteriormente romano, para que el que se para, ¡ay caramba!, el que se para aquí, la voz por estos corredores se pueda traspasar, se traspola hasta la última persona que está acá, ¿sí? Entonces era como el principio del micrófono, ¿no? Que ellos también pusieron en práctica. Eh, Vamos a ir bajando. Dentro de las columnas, que una de las cosas que sí me gustaría resaltar con ellos es que estas columnas simbolizan la fuerza que sostiene a su sociedad, ¿sí? Y que son sus pueblos, corintio, jónico, dórico, y que, por ejemplo, la D acostada, ¿verdad? Es la dórica, para que se acuerden un poquito ahí, y que todavía hoy por hoy ese estilo griego sigue vigente, por ejemplo, en nuestra república, y sin lugar a duda en los Estados Unidos de Norteamérica, donde todos sus edificios gubernamentales tienen una base griega. ¿Por qué? Porque está sustentado en la democracia, que es tan importante para esta sociedad. Así que la mayoría de sus halls, de sus grandes, su arquitectura para, llámese Capitolio, llámese Congresos, o sea, tienen bases griegas.
Entonces, en ese sentido, las columnas, por ejemplo, la dórica, todavía en el último edificio que trabajaron de manera monumental, grandiosa, o sea, que se puede ver de forma impactante desde lejos, es el Tribunal Electoral y tiene estas pilastras dóricas. La jónica, que si ustedes aprecian, tiene como si fuese una J acostada también, pero mirando hacia arriba, lo interesante es que toda la forma de curva, generalmente las formas planas se representan con los hombres o se les asocia a los hombres y las formas curvas se les representa o se les asocia a las mujeres. Entonces es una forma de hablar del hombre, la mujer y el pueblo, ¿no? O las flores que van, perdón, las hojitas que van retoñando de su pueblo, ¿no? Una forma muy, muy poética de entender su sociedad, o sea, no es cualquier cosa. Dentro de la literatura podemos mencionar, ¿qué no podemos mencionar? ¿Qué no podemos mencionar de la literatura griega? Pero dentro del pequeño resumen, la Ilíada, donde van a poder ver, por ejemplo, sus dioses, y me encanta que está escrito ese dioses con minúscula, ¿verdad? Que de alguna forma te hace entender que son dioses menores, lo que representan cada uno de ellos, que tienen una representación preciosa. ¿Alguien sabe qué son los héroes? ¿Me están escuchando? ¿Me caí? Oigan, acuérdense de Percy Jackson. ¿No vieron Percy Jackson? Que son los héroes. Hércules, profe. Ajá, ¿qué son? No, no es que quién. ¿Qué son los héroes? ¿Alguien tiene una idea? Si la mamá de Percy era mortal, ¿el papá quién era? No creo que hayan visto eso. Era un dios. Porque son semidioses. O sea, mitad ¿Por qué humanos, son Ajá, ¿por ¿Eran qué? inmortales? mitad humanos, mitad dioses. Ajá, exacto. Muy bien. Importante, ajá, importante que, ¿por qué? Porque los dioses entonces eran producto de Dios y de hombre. Entonces, de esa forma, tenían algunas características que iban más allá de la fuerza humana. Entonces, por eso que se habla de héroe, ¿no? Como que mi héroe, el que puede hacer una cosa que siendo hombre, pero puede hacer cosas que va mucho más allá. Muy bien. Entonces, un poco lo que habíamos hablado de la lírica, la lira. Bueno, la lírica es el ejercicio como tal. Aquí vemos la lira, una lira que se ha intentado representar como la que ellos utilizaban en su momento. Eh, donde dice Alceo, que compuso cantos, himnos hermosos, Safo, una poesía, su poesía, quiero decir, se concreta en la expresión del sentimiento, que eso es otra cosa muy bonita que tiene esta civilización, la cual ha puesto su mirada en el hombre y en su sentir, no solamente en el conocimiento y en el cuestionamiento de su ser, sino en lo que siente y poder expresarlo. Hasta entonces, muy poco se le daba prioridad o espacio al sentir del hombre. Y sin lugar a duda, la expresión dramática, ¿no? Utilizada en el teatro, donde de alguna forma se le daba culto a Dionisio o a Baco también, que es dios del teatro, dios del vino, porque de alguna manera, hasta el momento, hasta la luz del día de hoy, el vino desinhibe, ¿verdad? Entonces ellos se tomaban sus buenos copetines antes de salir al escenario y de esa forma esto hacían, entre comillas, el show más grandioso, ¿no? Así que generalmente representaban historias trágicas hasta que posteriormente nace la comedia, ¿sí? ¿Y por qué primero el drama? Porque recuerden que en esa edad, caramba, si te comías un cacho de pan, tenías que darte por satisfecho y feliz. Recuerden que esta concepción de los tres golpes es moderna y que ellos tenían tampoco tantas opciones
a su mano, ¿no? No era una cosa que la vida era tan fácil. Profe, ¿se acuerda que las mamás de uno le decían que no me iban a hacer aquí una tragedia griega? Ajá. Cuando te pegaban o tú te querías defender, no, yo no quiero tragedia griega aquí porque siempre los finales de esas tragedias eran como espectaculares. Y espectaculares, lo que tú menos Sí, pensabas, mejor que la telenovela de ahora. sí. Siga, profe. De ahí, tragedia de Esquilo, de Sófocles, que bueno, se pueda buscar de ella, y la comedia de Aristófanes, ¿no? Un poco para alegrar, que también no podía mantener su población deprimida, así que pensaron en eso, mire qué belleza, pensaron en eso. Y bueno, la que yo amo, que es la fábula, de su creador Esopo, donde, bueno, yo no sé si alguien aquí ha podido ver la cómica Siempre en el Bosque, que fue una gran fábula, pero a raíz de ello, o sea, Mickey Mouse, el gato Félix, o sea, todas las cómicas de animales que hablan y que te echan historias semi-humanas, son fábulas, ¿no? Son fábulas. Dicho sea de paso, una de nuestras historias insignias panameñas es la cucarachita Mandinga. Y la cucarachita Mandinga barriendo afuera de su casa se encuentra una moneda, bla, bla. Bueno, esto es una fábula pura y dura, completamente griega, ¿no? O sea, de ascendencia griega por la forma de representar a un personaje animal de forma humana. La historia de la oratoria con Demóstenes, que entre comillas se entendía que era gago, tenía un problema de dicción. No se sabe si era gago realmente, pero se sabía que no podía hablar bien. Y dice que dentro de sus prácticas se llegaba a poner, para hablar bien, se ponía enfrente al mar y se ponía un vidrio en la boca, muy delgado, para que él tuviese la dicción y hablar y sea los movimientos gestuales lo mejor posible, y si no lo hacía se cortaba para entender y que le entrara de buena vez cómo tenía que hablar para convencer bien a su público. Y bueno, esta técnica, por lo menos en Panamá, ha quedado muy incrustada, ¿no? Con el Festival Nacional de la Oratoria, que es hasta de fama internacional, porque siempre vienen invitados, Ismael Cala estuvo por acá, entre otros, ¿no? Entonces es bien eh, importante esta disciplina, la oratoria, que nos deja la comunidad griega. Y bueno, la musa, que no es una palabra realmente griega, y la danza, que tienen un accionar más mágico religioso que estético, y que posteriormente se va convirtiendo como una disciplina estética, ¿no? Pero en su inicio era más que nada un ofrecimiento, una conexión. La música, como en primer lugar, era una conexión directa. Y yo creo que para mí, pues desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, caramba, todavía lo es, ¿eh? Tú cantas alguna canción, llámese espiritual o no, y tú te conectas. Una forma muy bonita de estar como espiritualmente en, en otra dimensión. No sé, cuando tú rezas, cantas, sientes una presencia de paz, es una cosa muy bonita. O puedes estar alegre cantando o muy estimulado con un rock y sientes una energía muy fuerte. Entonces, la palabra, por ejemplo, las musas, que proviene del Asia Menor y que va apareciendo en el territorio griego en el siglo 7 antes de Cristo. Y la danza considerada por los griegos de origen divino. Y es un tipo de lenguaje, ¿no? Utilizado para expresar sus emociones, sentimientos más profundos. Para mí una cosa muy, muy bella. Y bueno, yo creo que poco más, hasta aquí quedamos, sí, quedamos con los griegos. Voy a dejar de grabar y dejar de compartir pantalla. Jorge, yo no sé si